Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto de conmemoración y de homenaje con motivo del 50 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara. Este acto creíamos que era importante hacerlo en la universidad porque, aunque se nos ha transmitido la figura de Ernesto Che Guevara como una figura del guerrillero, un hombre de armas, un hombre de acción, no hay que olvidar que junto con ese hombre de acción estaba también un gran pensador, un hombre que leía incansablemente, que estudiaba el marxismo, que estudiaba a los filósofos, a los clásicos de la economía, de la filosofía, y que combinó esos dos aspectos como ser integral, luchando por construir una sociedad más justa, por construir una sociedad socialista que fuera capaz de potenciar toda esa creatividad, todo ese valor del género humano. Y a eso dedicó su vida. Y precisamente por hacer ese rescate de algo tan desconocido, interesadamente desconocido del Che, que es que tuvo esa gran obra, ¿no?, como pensador, hemos decidido el organizar esta conferencia en la facultad. El acto va a consistir en una conferencia del profesor Luis Suárez Salazar, que es un profesor cubano. No voy a presentarle yo, le va a presentar nuestro compañero Marcos Roitman, profesor de esta facultad. Yo simplemente voy a actuar de moderadora y también porque esperamos que después de su intervención, que durará aproximadamente 3/4 de hora, haya una posibilidad de debatir con todos vosotros, que le hagáis preguntas, que le exprimáis a fondo todo ese saber que tiene Luis Suárez como latinoamericanista, además como revolucionario, no solo como estudioso, como los profesores, la mayoría de los profesores cubanos, ¿no? También quiero darle la palabra al inicio a los compañeros de la solidaridad con Cuba, que son gracias a ellos las distintas organizaciones que nos han permitido el traer aquí al profesor. Ellos han organizado este homenaje con una serie de talleres y actividades el fin de semana que os van a contar ahora. Le vamos a dar la palabra para que os cuente qué otras actividades va a haber, porque esta conferencia se enmarca dentro de ese homenaje que es más amplio, que no hacemos solo desde la universidad, sino que se hace desde otras organizaciones. Buenos días, me llamo Eduardo Hernández y soy miembro de una de las organizaciones de solidaridad con Cuba y América Latina, en concreto del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN. Más de 20 organizaciones de solidaridad nos hemos puesto de acuerdo para celebrar el 50 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara. Nos parecía muy importante porque esta figura, que es una figura singular, pieza única en la historia contemporánea, reunía toda una serie de cualidades que nos parecían muy interesantes, no para verlas en una proyección simplemente de recuerdo histórico. Nos parece que en la obra y en los discursos del Che existen cantidad de elementos que son enormemente interesantes para hacer frente a muchos de los problemas que tenemos hoy día. En concreto, que las organizaciones de solidaridad, que las organizaciones antiimperialistas, que estamos en contra del imperialismo y de la guerra, nos enfrentamos en nuestro quehacer político. No solo en nuestros discursos, en nuestros análisis, sino también en nuestra forma de organizarnos y trabajar. Tenemos problemas serios para superar muchos de los condicionantes que tenemos en la actualidad. Y en el estudio y en el recuerdo del Che hemos encontrado una fuente inagotable de respuestas, a pesar de los 50 años transcurridos,
a los problemas que tenemos hoy día. Y podemos decir más, no solo los que tenemos nosotros, sino los que nuestra sociedad tiene. En vista de esto, pues decidimos que había que intentar ver cuál es la vigencia del pensamiento, la obra y la vida del Che, y que lo mejor era meterle mano y estudiarlo. Aunque fuera por un tiempo limitado, pero que nos diera ocasión a leer, a estudiar y a debatir. Y en ese sentido es en el que se han organizado estos trabajos que vamos a hacer. Ya se han realizado varias conferencias, sobre todo en Levante, de Luis Suárez, que han tenido muy buena acogida y han tenido un resultado positivo importante. Está lo que estamos haciendo en esta mañana y está lo que vamos a hacer en el fin de semana. Este fin de semana, en un lugar que se llama El Paraíso, en San Blas, va a haber 2 jornadas, una de sábado y otra de domingo. En el sábado se van a llevar a cabo talleres en los que se va a analizar, discutir, debatir y llegar a una serie de conclusiones sobre aspectos esenciales del trabajo y la vida del Che. El sábado por la tarde haremos un plenario donde vamos a sacar las conclusiones, los ejes temáticos que nos parezcan más importantes. También va a haber una fiesta donde van a actuar no sé cuántos grupos, pero unos cuantos grupos, que va a durar hasta las 12 de la noche. Y el domingo, durante toda la mañana, va a haber intervenciones de gente que conoce y domina la historia y la vida del Che. Luis también va a dar otra conferencia. Vamos a leer las conclusiones a las que han llegado en los talleres, a los que se han llegado en los talleres, y con eso vamos a cerrar estas jornadas de homenaje y vamos a publicar y vamos a difundir en la red todos los eventos que han tenido lugar en este tiempo. Os animamos a que vayáis tanto a los conciertos como a las conferencias o a los talleres, y el ánimo y el eje fundamental de toda esa actividad es ver la vigencia de la obra del Che, ver cómo en este momento encontramos respuestas a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos y que podemos percibir en nuestra sociedad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y a todas las organizaciones que han hecho posible estos actos. Gracias a vosotros por compartir este espacio y reitero ese ánimo para participar y para ser también elaboradores de esas conclusiones en el fin de semana. Y sin más, doy la palabra a Marco Royman, que va a presentar al profesor Luis Suárez, y después ya hablará Luis. Bien. Antes que todo, buenos días, agradecer desde luego a mi colega y amiga Ángeles Díez la invitación a estar en este acto, sobre todo por 2 motivos. Yo creo que para esta facultad y para esta universidad es un privilegio poder contar con Luis Suárez Salazar, y voy a explicar por qué. Seguramente para muchos, es decir, y sobre todo los que no sois latinoamericanos o que no estáis también vinculados a la problemática latinoamericana, el nombre de Luis Suárez no les dice a ustedes absolutamente nada. Normal, o sea, vivimos en un país fuera de todo el ámbito latinoamericano, y América Latina en definitiva surge o para hablar de terremotos o para hablar en definitiva no de que se cayó un arbolito o del narcotráfico o en definitiva no de tópicos. Pero realmente no conocemos muchas de las cosas de su pensamiento propio, de su pensamiento teórico, de su pensamiento científico, de su pensamiento social, de su desarrollo cultural, de sus cineastas, de sus pintores. Normal que no lo sepamos. Por eso digo que para mí es un honor y un placer y un privilegio poder
presentar, y de hecho que esté aquí y haya aceptado, y que lo haya aceptado como lo hacen la mayoría de los latinoamericanos, y lo voy a decir sin cobrar nada. Es decir, en el ámbito de lo que es el debate académico y no pidiendo detrás una remuneración, es decir, cobrando por el pensamiento desde el punto de vista de lo que ya sigue siendo o es ya habitual en el ámbito de nuestra profesión. Es decir, si me piden una opinión y es profesional, cobro, ¿no? Es decir, en ese ámbito. ¿Qué puedo decir de Luis Suárez Salazar? Bueno, lo primero, que nos conocemos ya desde hace décadas, lo cual habla de que somos un poco mayores, ¿no? Lo conocí a finales de la década de los 80 y lo conocí en Centroamérica. Y quería explicar esto porque es fundamental. Ha sido siempre para América Latina un referente en el ámbito del pensamiento político y social latinoamericano, como también en el desarrollo del conocimiento de la Revolución Cubana para América Latina. Es decir, algo muy difícil, que los cubanos hablen críticamente de su proceso revolucionario, presenten a debate los planteamientos teóricos y que se estaban haciendo en ese momento, implica justamente ese criterio de lo que es el pensamiento crítico: elaborar, crear y pensar. Y en ese sentido Luis Suárez ha creado, ha pensado y ha elaborado pensamiento propio. Es uno de esos grandes de América Latina, y en Cuba también ha tenido ese reconocimiento. Fue director del Centro de Estudios de América, centro más importante que ha habido de debate sobre América Latina. Por allí transitaron los grandes de América Latina, desde Pablo González Casanova, Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos. En definitiva, no voy a citar Frank Hinkelamer, Aníbal Quijano, no voy a empezar a citar todos aquellos que pasaron, debatieron y discutieron en el Centro de Estudios de América. Pero también fue director de una de las publicaciones más importantes del pensamiento latinoamericano en Cuba, que fue Cuadernos Americanos, que lamentablemente no se sigue editando, pero que en definitiva fue una manera de poder acercarnos al debate interno de los proyectos y del proyecto revolucionario en Cuba. Su obra es inmensa, voy a citar solamente dos. Uno, una historia de América Latina, que fue finalista del Premio Libertador Simón Bolívar, que se llama Madre América, un siglo de violencia y de dolor. Quizás una de las historias mejor contadas y mejor escritas sobre el siglo XX latinoamericano. También en esta dinámica es historiador y ha sido miembro y es miembro de la Academia de la Historia de Cuba. O sea que dentro también de Cuba tiene ese reconocimiento. Pero yo quisiera hacer notar algunas cosas que son propias del desarrollo de América Latina. Fue miembro fundador de ALAS. Para ustedes ALAS no significa nada, para los latinoamericanos significa mucho, porque fue el primer centro de articulación del pensamiento latinoamericano de la sociología, que es la Asociación Latinoamericana de Sociología, que cada 2 años, desde finales de la década de los 50, organiza un seminario internacional, un congreso internacional, siendo también Luis Suárez presidente de ALAS en la década de los 90. Forma parte de la ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que reúne a más de 100 institutos y centros de investigación de todo el continente latinoamericano. Y ha sido profesor invitado, que no voy a decirlo, pero de todos los países de América Latina, y también coordinador de las actividades de un proyecto muy difícil, que fue instituir la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba, una organización de Naciones Unidas, una organización que tiene como objetivo la docencia de máster y doctorado, quizás la más importante en América Latina. Él fue uno de los fundadores de Flaxo Cuba. Y voy a hacer una última alusión, porque lo importante es que hable él. Los currículums son tal vez, es decir, se terminan con la edad también haciendo muy amplio. No es este el caso, aunque también. Quería destacar algo: es uno de los conocedores profundos de lo que se llamó la crisis de los misiles, o la crisis, ¿no?, que enfrentó a Estados Unidos y a Cuba. Y lo más destacado, ha viajado a Estados Unidos una multitud de veces, y lo más destacado, no ha pedido ni asilo, ni se ha quedado en Estados Unidos.
es decir, ha vuelto a Cuba. Es decir, esa responsabilidad de su compromiso político con su país y con su nación lo hace todavía más relevante en su obra. Reconocido en Estados Unidos, además, como uno de los mayores conocedores de la problemática y de la relación Estados Unidos-Cuba. Por eso, y voy terminando, creo que fue también uno de los primeros en hablar de las guerras de baja intensidad, que es donde discutíamos y discutía por allí, por la década de los 80, si no era en La Habana, era en México, y si no era en medio de la crisis centroamericana, cuya labor dentro de lo que fue también el desarrollo de los movimientos populares en Centroamérica, que responde a la parte militante y no la voy a destacar, también podemos decir que se jugó parte de la vida, si no la vida. Por lo tanto, invitado a Estados Unidos y relevante en las relaciones de Estados Unidos-Cuba, quiero destacar el último punto. Fue uno de los primeros también que trabajó la relación entre el narcotráfico, ¿no?, y los vínculos con las transnacionales y los factores con lo que se vino a llamar la reversión de los procesos. Es decir, por ese sentido, Luis Suárez es uno de los destacados científicos sociales de América Latina, que aparte de los premios que tiene, creo que es importante escucharlo, porque como habla y como dice las cosas, nos hace pensar. No vende, y es lo importante cuando yo lo escuché la primera vez, que uno que dice, un cubano, ¿qué me va a decir un cubano? No, si no va a ser hablar en favor de Cuba, por algo está en Cuba, militante político del partido, viaja afuera y por tanto tendrá todos los elementos propios, y de repente cuando tú lo escuchas o uno lo escucha dice, esto no me calza, hace pensar, cuestiona su revolución, pero tiene ese compromiso con su país y por tanto en defender ese proyecto revolucionario. Y eso por tanto tiene ese doble mérito de ser crítico y de hacernos pensar. Por eso agradezco a los compañeros de los grupos de solidaridad y en el aniversario del Che haberse decidido por Luis Suárez como un ponente que además, hay que decirlo, es un profundo conocedor del Che. Tiene obra escrita sobre el Che, lo voy a pasar de mostrar, simplemente por curiosidad. Aquí no se encuentran, porque como estos libros se reparten casi gratis por Cuba, pues evidentemente aquí ese tipo de literatura no sale, se llama La Estrategia Revolucionaria del Che, ¿vale?, entre otros textos publicados por Luis. No quiero ocupar más tiempo, llevo ya 7 minutos y lo único, repito, para nosotros yo creo que nos hará pensar, y eso es lo importante, no nos va a vender un recetario de cocina, no nos va a poner a un Che en términos de mito, sino nos va a poner seguro una problemática que nos va a revivir cuál es profundamente la actualidad del pensamiento de Ernesto Guevara. Por lo tanto, un aplauso para mi amigo Luis y para todos. Gracias Marcos. Le damos la palabra a Luis Suárez en su exposición que la hemos titulado como La influencia del pensamiento de Ernesto Che Guevara en los procesos latinoamericanos. Bueno, muchas gracias, primero que todo, a la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, porque si no, probablemente no hubiera estado aquí. Ya hacía muchos años que no venía por acá, por España. He estado dando vueltas por otros lugares de Europa, pero no tomaba nunca la ruta por acá de España. Segundo, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de esta universidad y en particular a Ángeles y a ambos colegas, estimados amigos, Marcos Royman. Ciertamente, como Ángeles me dijo que se estaba filmando esta exposición para después ponerla a circular en los medios sociales, ¿no? Perdón, es que le pasa lo contrario que a Marcos. A Marcos, ¿no? Que no se preocupe, después yo voy elevando el tono de voz siempre. Me pasa como los aviones, carreteo un poquito antes de tomar altura y velocidad. Pero decía que como Ángeles me había dicho que se está grabando esta exposición y esta actividad para después pasarla en los medios sociales, quiero también agradecerle a Marcos Royman
la excesiva generosidad con que me ha presentado ante ustedes. Entre otras razones, porque aunque en todas las cosas que él mencionó son ciertas, algunas están un poquito, ¿cómo diríamos? Exageradas, ¿no? A la hora mi adscripción a ciertas instituciones cubanas, que él me coloca como fundador, no he tenido siempre ese papel de fundador. La Academia de Historia de Cuba es otra cosa, yo, donde trabajo más en la Unión de Historiadores de Cuba y en la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. O sea, son algunas, como diríamos, precisiones para que después, si esto sale, va a circular por las redes, los colegas que lo oigan, digo, oye, Luis Suárez, ¿cómo va a decir que fue fundador de esto cuando en aquel momento era, ¿no?, un colaborador, un impulsor tal vez, pero eso lo pongo ahí. Pero más que todo le voy a agradecer a Marcos y a Ángeles que haya insistido en que yo me llamo Luis Suárez Salazar, correcto. No solo por honor a mi madre, sino porque muchas veces el Luis Suárez famoso es un futbolista uruguayo que se pasa la vida mordiendo a los otros jugadores en el terreno. Y siempre por eso me gusta que digan que soy Luis Suárez Salazar, para que no me confunden con ese famoso futbolista uruguayo. Ahora bien, tenemos aproximadamente 45 minutos, me dijo Ángeles, yo le dije, me moderas, me pasas un papel, te faltan 5, te faltan tantos minutos. Porque realmente llego acá después de haber hecho un recorrido y dando aproximadamente, abordando este tema en Valencia, en Alicante, en Elche, en Murcia, en 2 municipios, y en todos los lugares pues he tenido que hablar de este tema, poniendo por supuesto acento en diferentes aspectos, según como ha sido un poco la demanda, ¿no?, de los públicos con que he estado interactuando, y por eso le dije a Ángeles, modérame, para que después entonces ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran, tengamos tiempo un poco para eso, y yo por supuesto responderé las que pueda, y con los comentarios que seguramente harán Marcos y Ángeles después que termine. Ahora, en esa lógica que estoy hablando, yo quiero empezar planteando 2 temas que para mí son de enorme importancia, teórica, metodológica y también política, a la hora de aproximarnos a la influencia o al legado del pensamiento del Che Guevara en todo el mundo, pero particularmente en lo que aquí se ha definido como los procesos latinoamericanos que se están desarrollando en la actualidad. Tiene que ver con algo que yo insisto cada vez que hablo del Che, y es que no se puede separar al Che de la Revolución Cubana, de lo que llamo la confluencia armónica del Che Guevara con el liderazgo político estatal cubano, pero obligadamente siempre hay que mencionar esa confluencia armónica de personalidades como obviamente Fidel Castro, colocando siempre a Fidel en primer lugar, pero Fidel no fue el único, o sea, el Che, tanto en su participación destacada en lo que la lucha insurreccional en Cuba contra la tiranía de Batista, contra la dictadura de Batista, como en los primeros años de lo que yo llamo la transición socialista cubana, en medio de las polémicas y de las discusiones que se dieron, en medio, por supuesto, de las difíciles circunstancias que se estaba desarrollando aquellos años, el Che, junto con otros muchos dirigentes, no solo del 26 de julio, del 13 de marzo, sino del Partido Socialista Popular, del Partido Comunista de Cuba, fue uno de los forjadores de la unidad revolucionaria en Cuba. Con lo cual, de entrada, quiero acentuar esto porque creo que a muchos de los que estamos aquí no se nos escapa que una de las grandes líneas impulsada por la CIA, ya eso está, y por el gobierno de los Estados Unidos y por sus aliados en todo el mundo, y desgraciadamente por algunas fuerzas de izquierda de aquellos momentos latinoamericanas, particularmente de ciertas organizaciones trotskistas, la salida del Che de Cuba
se presentó como fruto de contradicciones políticas entre el Che, Fidel, Raúl Castro y otros dirigentes de la Revolución Cubana. Incluso algunos llegaron hasta afirmar, cuando no se sabía exactamente dónde estaba el Che, que había sido asesinado y que había sido mandado a asesinar por el propio Fidel Castro. Entonces, es algo que de todas maneras aparece, reaparece, ya casi no se habla de eso, por supuesto, porque ya hay mucha historia escrita que desmiente todo eso, pero sí queda de alguna forma en algunos sentidos comunes, esto hemos encontrado, siempre la pregunta, bueno, ¿y qué se parece, en qué se diferencia Fidel, el Che, la Revolución Cubana? ¿Cuáles eran las discrepancias, los puntos de vista con relación a diferentes temas, tanto internacionales como lo que tiene que ver con Cuba? Por lo tanto, yo siempre que voy a hablar de la influencia del Che Guevara o de la vigencia del pensamiento del Che Guevara, necesariamente tengo que referirme de alguna manera a la influencia de la Revolución Cubana y dentro de la Revolución Cubana a la influencia de Fidel Castro, que por supuesto tuvo un ciclo vital y político mucho más largo que el que tuvo el Che Guevara por la opción de vida que él escogió. Ese es un tema que me parece importante dejarlo planteado. Un segundo tema que me parece también importante dejarlo planteado es que cualquier aproximación que hagamos en estos momentos y tal vez en el futuro, alrededor de lo que podríamos llamar el legado o la obra teórico-práctica del Che Guevara, tenemos que hacerlo a partir de la propia lógica dialéctica del pensamiento del Che. O sea, quiero decir con esto que sería totalmente, desde mi punto de vista, inapropiado suponer que todo lo que dijo el Che Guevara en el momento en que cristalizó su obra, vamos a decir, por lo menos la obra escrita, la obra difundida, y hay mucho más, ¿no? En los primeros años de la década de 60 tienen una total aplicación 50 años más tarde de lo que yo llamo, ¿no?, siendo verdad que fue asesinado, que cayó en combate, yo prefiero utilizar el término de 50 años de la inmortalización del Che. Porque ciertamente ocurrió ese proceso que ocurre con las grandes personalidades de la historia. O sea, el plan, por supuesto, ya se sabe, todo eso está documentado, apoyado por los Estados Unidos, a asesinar al Che cuando cayó en combate en Bolivia. Planes de asesinato contra el Che y Fidel habían habido mucho antes. Tuvo ese objetivo, o sea, matar a lo que ellos consideraban que era uno de los principales líderes de los procesos del proceso revolucionario cubano, pero también de lo que el Che llamaba, y se llamaba en aquella época con mucha propiedad, la revolución latinoamericana. Matarlo, pero no solo lo asesinaron, a él y a sus compañeros de lucha también trataron de desaparecerlo, de que no quedara rastro de ni siquiera de dónde había sido sepultado. Dio la casualidad, como ustedes saben, que próximo al 30 aniversario de su inmortalización aparecieron los restos del Che, de la mayor parte de sus compañeros de lucha que están descansando en el mausoleo que se hizo en la ciudad de Santa Clara. Entonces digo esto porque siempre me parece, y digo que esto es válido no solo para el Che, sino para cualquiera de los grandes pensadores del movimiento revolucionario, comunista internacional, de liberación nacional, como ustedes quieran llamarle, todo eso, tenemos que hacer una aproximación dialéctica a su pensamiento, o sea, tratando de colocar cuáles de esos están vigentes, cuáles necesariamente no, en estos momentos no están necesariamente vigentes. Y en ello me apoyo mucho en el propio Ernesto Che Guevara, que era sin duda alguna un antidogmático y un pensamiento creador por excelencia. Y él dejó dicho en uno de sus textos, dejó dicho, bueno, los revolucionarios, y decía, y en particular los marxistas, debemos asumir con toda naturalidad que si nuevos hechos determinan nuevas verdades, nunca se quitará la parte de verdad a los otros hechos que hayan ocurrido previamente. O sea, mirar la dialéctica de la dinámica del desenvolvimiento histórico e ir en cada momento, desde un análisis, por supuesto, desde lo nuevo, lo viejo que está presente en cualquier proceso histórico, ir mirando, por supuesto, cuáles de sus legados están vigentes y cuáles de
las afirmaciones, las discusiones estaban históricamente condicionadas. O sea, el pensamiento revolucionario también hay que mirarlo históricamente, sin ningún afán de dogmatizarlo. Y es rendirle honor, repito, a un antidogmático por excelencia y a un iconoclasta por excelencia como fue, y para mí sigue siendo el Che Guevara. En esa lógica es que yo he venido abordando varias veces, una y otra vez, por lo general en aniversarios cerrados, o como se dice en América Latina, ya sea de la desaparición, de la muerte, de la inmortalización o del nacimiento del Che, siempre me obligo a mí mismo a volver a releer, a volver a retornar y a decir, bueno, ahora en las presentes circunstancias históricas, ¿cuáles son las cosas que podemos resaltar o colocar, digamos, como elementos centrales de lo que pudieran llamar el legado teórico práctico del Che? Este es como el cuarto intento. Digo como el cuarto intento porque lo he ido haciendo periódicamente y diría que es el más reciente. Ojalá que no sea el último, por supuesto, por mí. Y manteniendo un solo título, la estrategia revolucionaria del Che, pero tiene un subtítulo que dice una mirada desde los albores de la segunda década del siglo XXI. Este mismo título se va a encontrar, el primer lustro, se lo va a encontrar de alguna manera reflejado en trabajos míos hechos a finales del siglo XX. O sea, se va a encontrar esta reflexión permanente y esta búsqueda personal, compartida con otros muchos colegas, de mirar lo que se nos pide aquí, o sea, la influencia del pensamiento de Che Guevara en los procesos latinoamericanos actuales. Y la influencia, pudiéramos decir también el legado, pudiéramos decir la vigencia de su pensamiento. Colocado en esa línea de análisis, yo quiero resaltar lo que para mí son al menos 4 pilares del pensamiento del Che. 4 pilares centrales del pensamiento del Che. Un pilar central del pensamiento del Che es que el Che era un comunista, sin ninguna duda. O sea, no vamos ahora a tratar de, como a veces se hace, y algunos biógrafos, no, el Che era comunista, comunista sin carnet, antes de llegar a la Revolución Cubana. O sea, cuando miramos la trayectoria del Che previo al triunfo de la Revolución Cubana, cuando miramos la trayectoria del Che previo a su encuentro con Fidel Castro en el año 1955 en México, ya él era un comunista, ¿correcto? Un comunista de su época, un estudioso del marxismo, pero no solo un estudioso en términos teóricos, sino que había ya emprendido 2 viajes por América Latina, uno en el 51, 52, el otro que comenzó en el año 53, que fue donde se dio la confluencia, donde cuando miramos todo, la correspondencia, la documentación, las cartas personales que le va escribiendo el Che a su familia, nos encontramos eso. Yo le recordaba a Ángeles ayer, porque a veces no se habla de eso, también a veces por ciertas aproximaciones, que ya en el año 1953, estando en Costa Rica, después de haber pasado por Ecuador, de haber pasado por Panamá, habiendo estado previamente en Perú, en otras partes, pero fundamentalmente mirando Centroamérica, el Che le dijo le escribió a su tía Beatriz, que era muy religiosa, ¿no? Y por lo tanto él le escribió: he pasado por los dominios de la United Fruit Company y he jurado ante una estampita del querido y venerado camarada Stalin, sí, es un hombre de su época, no vamos a dedicar toda mi vida a luchar contra estos pulpos imperialistas. Todavía no sé cómo va a ser, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, pero ya hace una especie de juramento de cuál va a ser el sentido de su vida, y eso lo lleva después a vivir una tremenda y terrible experiencia que fue estar en Guatemala cuando la invasión organizada por los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. Y por supuesto allí estuvo dispuesto a participar en las luchas, a inmolarse, a luchar allí contra los guatemaltecos, pero no se le dio esa oportunidad
por la forma en que se desarrollaron el proceso, la renuncia de Arbenz, las Fuerzas Armadas. Y eso también fue para el Che, como para muchos revolucionarios latinoamericanos, una enseñanza de cómo cualquier proceso de cambios que se diera en América Latina, favorable a los intereses nacionales y populares, aunque no fuera socialista, aunque no fuera marxista, comunista, simplemente iba a encontrar, como ya lo había encontrado en otros momentos de la historia, la resistencia de las clases dominantes y la actitud agresiva de los Estados Unidos frente a ese proceso revolucionario. Y eso se consolidó en el pensamiento del Che, por supuesto, en la lucha revolucionaria en Cuba y en la transición socialista en Cuba, con las agresiones de Estados Unidos, de América Latina, contra la propia Revolución Cubana, las dictaduras de seguridad nacional, la invasión a Santo Domingo, o sea, todos aquellos acontecimientos de los primeros décadas del 60, estando todavía el Che en vida, que confirmaban cuál iba a ser la actitud de las clases dominantes y del imperialismo, fundamentalmente el imperialismo norteamericano, para tratar de sofocar y derrotar a cualquier proceso revolucionario que se desarrollara en el continente. Por lo tanto, estos son pilares del pensamiento del Che: marxismo, leninismo, socialismo, antiimperialismo, comprensión del carácter imperialista y comprensión de la actitud permanentemente agresiva del imperialismo norteamericano. Por supuesto, en aquellos momentos en que se estaba desarrollando otros procesos de transición socialista, la Unión Soviética, Europa del Este, China, Vietnam, Corea, y el socialismo llegó a Cuba y América Latina con la Revolución Cubana, de forma tal de que para el Che y para nosotros, yo sigo insistiendo que creo que eso existe, la revolución sigue existiendo, la Revolución Cubana abrió lo que yo llamo un ciclo largo histórico en América Latina y el Caribe. La Revolución Cubana abrió el ciclo de la revolución socialista en América Latina y el Caribe, desde el año 59 hasta la actualidad, ciclo que en mi opinión no está cerrado. De manera tal que cualquier referencia que hagamos a la influencia del pensamiento de Che en los procesos revolucionarios, en los procesos actuales, tenemos que colocarlo un poco dentro de esa lógica. O sea, son movimientos que se están dando dentro de un ciclo largo con diferentes etapas de avance, retrocesos, algunos le llaman olas revolucionarias, otros como el vicepresidente boliviano Liniera le llama flujo, reflujo. Yo prefiero llamarlo etapas en mis aproximaciones a este ciclo de la historia. Alguna de ellas ya escrita, como decía Marcos, otra que todavía, por supuesto, está a escribir, porque tiene que ver con los procesos que se están dando en el siglo, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, que es un poco donde está colocada esa reflexión. Ahora, a partir de esa comprensión, de estas dos comprensiones, el Che y la Revolución Cubana planteó un mensaje muy fuerte, yo digo que es un mensaje muy fuerte, ¿no?, que era, a diferencia de lo que pensaban el marxismo tradicional en la época, los marxismos, para hablar de diferentes interpretaciones, ¿no?, el desarrollo, comillas, era condición para la revolución socialista, ¿no? Incluso dentro del movimiento comunista internacional y hasta dentro de sectores del trotskismo, para no hablar de otros movimientos nacional popular en América Latina, la revolución en América Latina tenía que hacerse en lo que llamaban dos etapas. Una etapa democrática, agraria, burguesa, antiimperialista, donde de alguna manera la hegemonía o el factor dominante iba a ser una supuesta burguesía nacional que tenía intereses nacionales y tenía intereses en producir cambios democráticos, burgueses, agrarios en su propia sociedad, y otra etapa socialista que vendría después. ¿Correcto? O sea, en la lógica de la Revolución Cubana, del pensamiento del Che, del pensamiento de Fidel Castro, esta relación se invertía. O sea, el socialismo era condición necesaria para el desarrollo. La liberación nacional y social era condición necesaria para el desarrollo. Entendido el desarrollo, no como lo entienden ahora y lo han entendido siempre los macroeconomistas, que se pasan dando las cifras, si el Producto Bruto creció, si dejó de crecer, si subió, si bajó. No, no.
entendido el desarrollo o entendido el subdesarrollo, para hablarlo en los términos del Che, como desarrollo desigual y distorsionado. O sea, no es que no haya desarrollo, no es que no haya bolsones de desarrollo, lo vemos también en América Latina, en muchas partes, ¿no? No es que no haya bolsones de desarrollo, no, es que ese desarrollo es desigual y distorsionado, y además de eso es dependiente de las principales potencias imperialistas y en lo que atañe a América Latina y el Caribe, de Estados Unidos. Tal vez ustedes por aquí dirán, también del Banco Central Europeo, también, no, pero en lo que atañe a América Latina y el Caribe seguramente se trata de romper también las dependencias del mercado capitalista mundial. Samir Amin le gustaba utilizar el término, todavía lo utiliza, desconexión relativa, y evidentemente tal vez sea un término más preciso que romper todas las formas de dependencia. Pero lo cierto es que, repito, la revolución y el socialismo eran vistos como condición necesaria para superar todos los grandes problemas económicos, sociales, políticos, culturales que existían y que, en mi opinión, todavía existen en buena parte de los países del llamado Tercer Mundo y particularmente en América Latina y el Caribe. Eso, por lo tanto, ahí también tenemos otro elemento que a mí me parece central. ¿Correcto? El Che llegó a decir en cierto trabajo en América Latina, revolución socialista o caricatura de revolución, ¿no? Desde ahí, pues tal vez podamos aproximarnos críticamente y creadoramente a las experiencias de cambio favorables a los intereses nacionales y populares, pero de diferentes profundidades que se han venido produciendo en América Latina y el Caribe desde, vamos a decir, desde fines del siglo XX, si tomamos como referencia lo que para mí es ineludible, la revolución bolivariana. ¿Correcto? O sea, bueno, ahora estamos viendo una situación bastante complicada en el continente, muy complicada en el continente. Yo, para hablar poco y rápido y en síntesis, defino que estamos en una nueva etapa de una confrontación histórica entre la revolución, la contrarrevolución, la reforma, el reformismo de diferentes signos. Ya estamos en una nueva etapa de agudización de las contradicciones en el continente. Y esto tiene reflejos desiguales, diversos, en los diferentes procesos, repito, con diferentes profundidades que se dieron en el continente desde fines del siglo XX hasta la actualidad. Hacer un recorrido por todos esos procesos no es mi intención, pero de todas maneras ya sí está para mí absolutamente claro, lo digo así con toda modestia, aunque dejo siempre para la opinión del otro, que en todos esos procesos se ha puesto en evidencia una cosa que dijo el Che, la dijo hace muchos años, y parece que la estuviera diciendo ahora. Yo no le voy a poner el ejercicio, a veces cuando doy clase le digo a mis alumnos, le leo lo que dijo el Che sin decirle ni quién lo dijo ni cuándo lo dijo, y algunos me dicen, pero eso es para ahora, ¿no? Digo, ¿quién lo dijo ahora? Digo, no, eso lo dijo el Che hace ya casi 50 años. Se lo voy a leer porque me parece muy importante para mirar esto. El Che dijo en uno de sus trabajos emblemáticos, Táctica y Estrategia de la Revolución Latinoamericana, dijo, hablando de los procesos de cambio que se podían dar o se estaban dando en América Latina en aquellos años, dijo, los yanquis intervendrán por solidaridad de intereses y porque la lucha en América, llama América, es decisiva, o sea, decisiva en la mirada de los Estados Unidos. Lo harán con todas sus fuerzas, no dejarán consolidarse el poder revolucionario y si alguno llegara a hacerlo, volverán a atacar, no lo reconocerán. Tratarán de dividir la fuerza revolucionaria, introducirán saboteadores de todo tipo, intentarán ahogar económicamente el nuevo Estado, aniquilarlo, en una palabra. ¿No? Entonces, yo cada vez que leo esto digo, esto parece que lo estamos diciendo ahora en Venezuela, ¿no? Sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ya no hablo de lo que pasó en Cuba y el fracaso de la política norteamericana y de Estados Unidos y sus aliados de cumplir este propósito en lo que tenía que ver con Cuba. Pero cuando miramos la historia, como le gusta decir a los historiadores franceses, el long durée, nos encontramos que esa ha sido la práctica de Estados Unidos a lo largo de la historia.
en ese libro que Marcos tanto siempre me elogia del siglo XX, yo trato de mostrar empíricamente eso a todo lo largo del siglo XX latinoamericano. A lo largo del siglo XX. Pero ahora lo vemos y vemos la vigencia de esta mirada, repito, del Che, también de la Revolución Cubana, también de Fidel Castro, el liderazgo político estatal, que simplemente cualquier proceso de cambio, no importaba quiénes fueran sus actores principales, no importaba si incluso se planteaban o no el horizonte socialista en sus transformaciones, no importaba si eran emprendidos o no por partidos comunistas o por partidos fuera de la tradición comunista o por militares nacionalistas, como ocurrió en Panamá, en Perú, o emprendido incluso por políticos, como fue el caso de Juan Bosch, que nadie lo podía acusar de ser un comunista, aunque sí un crítico muy fuerte de lo que él llamaba el pentagonismo, que fueron derrocados por golpe de Estado, y cuando el pueblo de la República Dominicana se enfrentó a los golpistas y los estaba derrotando, vino una invasión militar de Estados Unidos, 40.000, 50.000, apoyada por la Organización de Estados Americanos, por supuesto, la OEA, que todavía anda por ahí con sus... Y entonces, esto para colocar un tema de hoy, esto para mí es central. Ahora, de esa correlación, el Che y la Revolución Cubana planteaba un corolario, que era la importancia de la unidad antiimperialista, ¿no? El Che tenía un pensamiento muy radical. El Che, como ustedes saben, era un impulsor consciente de la lucha armada revolucionaria en su modalidad guerrillera como forma fundamental, aunque no única, de la lucha en los años 60. Tal vez ahora podríamos discutir eso. ¿Está vigente la lucha armada? ¿No está vigente la lucha armada? O sea, ¿cuál es la dialéctica que hoy podemos hacer entre violencia contrarrevolucionaria y la respuesta revolucionaria? Podríamos discutir mucho de eso hoy, pero el Che incluso lo decía en algunos de sus escritos. Cualquier discrepancia con relación a las tácticas debe mirarse con el respeto que merecen las ideas ajenas. Donde sí tenemos que ser intransigentes es comprender que el imperialismo, y en particular el imperialismo norteamericano, es el enemigo principal. Y en algunos casos, no solo el principal, sino el inmediato de los procesos de cambio que se estaban dando en América Latina y el Caribe en aquellos años. Ahora vuelve la pregunta, ¿no? Pero el Che insistía mucho en el tema de la unidad antiimperialista. De ahí podemos derivar ahora muchas preguntas, muchos correlatos, muchos análisis, muchas discusiones. El Che, a partir también de este concepto de la unidad antiimperialista, mirando el mundo en su conjunto, estoy concentrándome en América Latina, podríamos decirlo también en el caso de Asia, África, que fue otra convocatoria que hizo la Revolución Cubana, una convocatoria todavía vigente, ¿no? La tricontinental. La alianza y la búsqueda de alianza entre todas las fuerzas que luchaban contra el colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, el racismo, ¿no? Esa es una convocatoria en la cual el Che también no solo participó, sino su esfuerzo también estuvo vinculado a eso. O sea. Pero viene entonces, de ahí vienen una otra cantidad de temas que necesariamente hoy son de una importancia, en mi opinión, vital a abordarlo. O sea, no solo es el antiimperialismo, no solo es la unidad, sino la necesaria solidaridad entre todos los procesos de cambio que se desarrollen a nivel global, pero particularmente a nivel latinoamericano y caribeño. Porque en la mirada del Che, en la mirada de la Revolución Cubana, en la mirada de Fidel, y yo eso lo conservo tal vez como mi propia mirada, la Revolución Cubana solo es una parte de una revolución más grande, que es la Revolución Latinoamericana, o caribeña, si ustedes, o si quieren agrandarla, solo es una parte de las luchas contra el colonialismo, el neocolonialismo, el sionismo, el racismo, que se desarrollan en todo el mundo, incluyendo dentro de los países capitalistas centrales. O sea, nunca la Revolución Cubana ha dejado de expresar su solidaridad con las luchas que se desarrollen, ni siquiera en los Estados Unidos, y siempre ha diferenciado lo que es el pueblo norteamericano del imperialismo norteamericano, y eso lo puedo decir también
de otros procesos que se dan en otros países capitalistas centrales. Entonces, tenemos que, desde mi punto de vista, colocar lo que yo en algún momento en este trabajo digo, las quintesencias del pensamiento del Che, las quintesencias, en esa armoniosa, vuelvo a insistir en esto, con Fidel Castro, por supuesto. Aquí hay otro libro que acabo de compilar, es de esos libros que, como dice Reutemann, son muy difíciles de transportar. Logré traer unos poquísimos de ambas cosas para acá, porque no hay manera de que este libro, que es una reciente compilación que yo preparé sobre el pensamiento de Fidel Castro, es el segundo tomo que he preparado sobre esto. Es un libro de Fidel Castro, no es mío. Mi única contribución fue tratarlo de revisar, organizar, etcétera, con el título Las crisis de América Latina, diagnósticos y soluciones en el pensamiento de Fidel Castro. Correcto. Por supuesto, Fidel Castro tuvo más espacio vital para mirar otros procesos, también para ver otros diagnósticos y también para propugnar otras soluciones en momentos históricos específicos y determinados. Y también vemos la dialéctica del pensamiento de Fidel Castro en esto. Ahora, esas quintesencias, y con esto creo que voy cerrando porque se me va acabando el tiempo, yo creo que de alguna manera tengo mis propias posiciones que están hoy vigentes. O sea, primera pregunta, ustedes tendrán sus respuestas, yo las tengo para América Latina. ¿Hay solución a los problemas del capitalismo? ¿Puede el capitalismo solucionar sus propios problemas, sus propias crisis? Mi opinión es que no. Que la alternativa socialista, a pesar de todos los errores que se han cometido, de todas las derrotas que se han producido, todavía, al menos para América Latina y el Caribe, sigue siendo planteado el socialismo como una condición para resolver el resto de los problemas que tiene el continente. De alguna forma eso aparece en los procesos latinoamericanos actuales. O sea, no todos los procesos de cambio, como ustedes saben, vindicaron el socialismo. Pero desde Venezuela salió la idea de Chávez, impulsada por Chávez, y actualmente se sigue manteniendo vigente, del que se llamó el socialismo del siglo XXI. Otra discusión, si podemos hablar de socialismo del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, pero eso lo dejo para otro tema. Pero el socialismo vuelve a plantearse. El socialismo comunitario, el socialismo cristiano, como le llama Daniel Ortega, el buen vivir, el vivir bien, no con un enunciado necesariamente socialista, sino anticapitalista, radicalmente anticapitalista, y de alguna manera también crítico de los errores que se cometieron en las transiciones socialistas precedentes, ¿no? En la misma medida en que se aborda una relación distinta entre sociedad y naturaleza, o sea, a partir de la herencia de los pueblos originarios nuestros, se reivindican los derechos de la madre tierra, cosa que no todos los socialismos, ni siquiera el cubano, a veces tuvieron suficientemente en cuenta, ¿no?, en ciertos momentos de su desarrollo. Pero al final, el dilema que está planteado hoy es ese. O sea, ¿puede América Latina resolver sus problemas sin desarrollar procesos, vamos a decir, no capitalistas, anticapitalistas? Ya hay procesos de lo que se han venido dando en América Latina que están demostrando que no. Brasil, Argentina, por poner algunos ejemplos los más resonantes. Bueno, demuestran que no, demuestran algo que también el Che abordó, o sea, de las limitaciones que pueden tener los procesos de cambio, que al final no radicalizan, al final no van a buscar solucionar a los temas. Si quiere esto decir que tenemos que denostar esos procesos de cambio favorables a los intereses nacionales y populares en Brasil, en Argentina o en Uruguay. No necesariamente. Lo que sí estamos obligados es a someterlo a un análisis crítico, si queremos utilizar una palabra que en Cuba usamos mucho, crítico-constructivo, que nos permita de eso volver a sacar, como siempre se planteó el Che, las lecciones para las luchas del futuro, o sea, para los caminos que tenemos por delante. Porque la historia no se acabó, por supuesto, ¿no? Esta historia va a continuar. Cualquiera que sea el desenlace que se tenga en esta etapa, va a continuar, van a continuar las luchas más tarde o más temprano, ¿no?
Y aquí cito a Fidel, no al Che, cuando en los años 90 Fidel dijo: Estados Unidos se podrá tragar, pero nunca va a poder digerir los procesos que se dan en América Latina. Y ante una pregunta de Ramonet, que está en el libro 100 horas con Fidel, sobre habría revoluciones futuras en América Latina, dijo: yo estoy seguro, yo no sé cuándo van a ser ni cuándo van a pasar, pero que van a haber revoluciones en América Latina, van a seguir habiendo revoluciones en América Latina y en otras partes del mundo. Eso yo creo que, forzando, el Chelo también lo estaría diciendo ahora si estuviera con nosotros, si hubiese podido recurrir, porque el sentido de la vida del Che fue eso, precisamente luchar contra toda injusticia en cualquier lugar del mundo que se diera, ¿no? Para él América Latina, él no le llamaba América Latina, incluso en sus primeros viajes le llamaba nuestra mayúscula América, ¿no? Para él era una patria grande. Lo dijo en Naciones Unidas, en ese augusto foro de Naciones Unidas, ¿no? Yo soy argentino, nací en Cuba, me siento cubano y estoy dispuesto a dar mi vida en cualquier lugar, ¿no? Sin pedirle nada a nadie, sin reclamar nada a nadie. En un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? O sea, como planteando cuál era su proyección vital. Pero hay otras cosas del Che que también ahora, mirando todo lo que está pasando, tenemos que yo creo que volverla a recolocar. Y es la relación entre ética y política. O sea, es un tema que, en mi opinión, también es central a la hora de ver los procesos. No para hacerle concesiones a todos estos procesos que se están dando de impulsar, de lo que algunos llaman en Brasil, judicializar la política. No para no criticar y no aproximarnos críticamente a toda la utilización perversa que le están dando las clases dominantes al tema de la corrupción, ¿no? Porque hay una utilización perversa de ese tema, ¿no? En muchos lugares se puede ver, pero creo que donde más nítido se ve es en Brasil. O sea, un presidente corrupto hasta la médula, apoyado por un parlamento corrupto hasta la médula, haciendo como en Cuba decimos, ¿no? En Cuba decimos lo que dice el ladrón: corran, el ladrón va por allá, ¿no? O sea, el ladrón llamando a perseguir a otros. No se trata de ver si se han cometido o no actos de corrupción por parte de algunos dirigentes de estos procesos. En última instancia, si lo cometieron y la justicia lo testifica. Pero no es eso, es la utilización de eso en Brasil para dar un golpe de Estado jurídico parlamentario contra Dilma. Y es ahora la criminalización de Lula, a pesar de que no han podido mostrar ninguna prueba. Pero eso lo estamos viendo ahora con otras expresiones, para mí muy tristes, por ejemplo en el Ecuador. Eso lo vimos en una etapa también con expresiones, ¿no? Cuando, después de la derrota de la revolución sandinista, para satanizar a los sandinistas, lo que se puso era el tema de la piñata. O sea, nadie ya se acordaba de todo lo que la revolución sandinista había hecho, sino el tema era de cómo se habían aprovechado. No niego que esas cosas hayan ocurrido, pero de todas maneras el tema se coloca nuevamente. Nuevamente se coloca el tema de la ética y la política, la relación ética y política. Y en eso el Che fue un ejemplo extraordinario, ¿sí? En todos los órdenes. En todos los órdenes. O sea, el defender, como Fidel Castro, que los revolucionarios tienen que tener una ética radicalmente distinta a la de las clases dominantes. Porque al final las luchas culturales, las luchas ideológicas, si queremos utilizar viejos términos, al final tienen que tener un componente ético, un componente moral en todos los órdenes. Los revolucionarios en cualquier parte del mundo tenemos que demostrar que hay otra moralidad, que hay otra ética distinta a la de las clases dominantes, a sus representantes políticos, en cualquier lugar. Es otro tema que yo digo que también vale la pena volver a mirar a la hora de reaproximarnos al pensamiento del Che. Todo lo demás, compañeros, todo lo que el Che decía sobre las formas de lucha, sobre todo es bueno. Yo digo, el Che no nos dejó respuestas, ni nos puede dar respuestas, nos dejó problemas planteados. Lo digo así, o sea, el Che no fue un pacifista, era un defensor de la paz, pero no era un pacifista.
Lo único que defendió el Che, defendió Fidel, defendió la Revolución Cubana era la legitimidad de la violencia revolucionaria frente a la violencia contrarrevolucionaria. En caso de que las clases dominantes hoy en América Latina y el Caribe adopten como respuesta la violencia contrarrevolucionaria, ¿qué deben hacer los revolucionarios en cada uno de los lugares? Es una pregunta. Esperar a las próximas elecciones, ver cuando vaya a volver el ciclo de que regresen, ¿cuál va a ser la respuesta? Si Estados Unidos finalmente toma, como en muchos momentos parece ser, la búsqueda de una solución militar en Venezuela, ¿quién le va a decir al pueblo venezolano, a sus Fuerzas Armadas, que no tomen las armas para defender su revolución? Cualquiera que sean los errores que esa revolución tenga. ¿Y quién nos va a decir al resto de los latinoamericanos que no tenemos derecho y deber de implicarnos también en esa batalla? ¿Por qué? Porque de alguna manera, y yo creo que eso lo tiene claro Estados Unidos y los grupos dominantes en los Estados Unidos y también las clases dominantes latinoamericanas, tienen claro que Venezuela es el epicentro de una lucha mayor, es el epicentro y símbolo de una lucha mayor. Y cuando están concentrando toda su fuerza en estos momentos en Venezuela para tratar de derrotar a cualquier precio la revolución bolivariana, repito, cualquiera que sean los juicios de valor que tengamos con relación a los errores que se han cometido, lo digo también y eso es válido para la revolución cubana, porque en la revolución cubana también se han cometido muchos errores, pero cualquiera que sea, ellos lo que están viendo en la derrota de la revolución bolivariana, además de dejar una nueva elección, no permitiremos una revolución en América Latina, es de derrotar un símbolo, es porque piensan que golpeando a Venezuela van a producir lo que ellos llaman un efecto dominó sobre el resto de los procesos de cambio que se han estado dando en América Latina y el Caribe. Por supuesto, como todas las cosas tendrán sus propias gradaciones, porque hay una dialéctica entre revolución y contrarrevolución siempre. Pero y ahora, por ejemplo, vemos que todo esto también se asocia con la agresividad creciente de este gobierno norteamericano contra la revolución cubana. Se asocia, hay un vínculo de causalidad, que Obama trató de modificarlo de alguna manera cambiando las tácticas con relación a Cuba, pero que esta administración norteamericana y los sectores que están respaldando, hay que acabar y hay que destruir y hay que seguir, como decía el Che, luchando para evitar a todos los cambios que se den en América Latina. Porque en este mundo nuevo, diferente al que pensó el Che, que se está prefigurando, este mundo multipolar, con las potencias emergentes, la triada, la pentarquía, el sexágono, Estados Unidos sigue con su proyecto de ser la potencia dominante en todo el mundo. Esto que dice Trump, Estados Unidos primero, esa consigna chauvinista además, algunos dicen que aislacionista, yo digo chauvinista, esa consigna evidentemente nosotros vamos a ser lo primero y para ser lo primero vamos a tener 700.000 millones de dólares en gastos militares, ¿correcto? Eso, cualquiera que sean las potencias emergentes, tenemos esa confrontación y para Estados Unidos, América Latina y el Caribe sigue siendo su patio trasero, su borde delantero, como le querramos llamar. O como dijeron los del documento de Santa Fe, el escudo y la espada. América Latina y el Caribe es el escudo y la espada del poder global de los Estados Unidos. Y en eso el Che era muy preciso. La batalla principal se va a dar en América Latina más tarde o más temprano. Y eso pues nos coloca, evidentemente, desde mi perspectiva analítica, pero también teórico-práctica, en volver a vindicar eso que dijo, ¿no? Eso que decía el Che sobre la unidad antiimperialista. Y que después lo dijo Fidel en los años posteriores, con una nitidez sintética. Fidel dijo, la unidad antiimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria. Eso lo dejó planteado Fidel para todos los tiempos, ¿no? Creo que ese es el momento en que de alguna manera estamos en el mundo, en el continente, y que por lo tanto vale la pena emprender el esfuerzo que han impulsado los compañeros y que se está impulsando en otras partes de América Latina
de 50 años después de su desaparición física, volver una y otra vez a pensar en las vigencias del legado del Che. Y también a decir junto con él, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Luis.